acompaña ya en el estudio Sofía Maher, miembro de la Comisión de la Verdad, que trabaja hasta hoy, hasta esta noche, y ahora está ella con nosotros para comentar el informe final de la comisión. Sofía, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada. Igualmente. Primero queremos invitarlos a escuchar lo que dijo Monseñor Juan Luis Cipriani en la homilía de ayer con motivo del Día de Santa Rosa sobre las graves acusaciones que la comisión hace sobre su labor pastoral en Ayacucho. Se nos miró durante muchos años como causantes de este terrorismo diabólico que invadió el país. Y no fue así. Ayacucho fue el pueblo heroico, maltratado, victimado, aplastado por la violencia terrorista. Pero hoy, cuando no he tenido ocasión de poder conversar con los dignos representantes de la Comisión de la Verdad, pero habiendo leído la parte que corresponde al rol de la Iglesia en Ayacucho, rechazo totalmente el prejuicio que han hecho sin escuchar a quien tuvo la responsabilidad de dirigir la Iglesia. No lo acepto por no ser verdad. Sofía, ¿qué pasó? ¿No escucharon a Monseñor Cipriani? ¿No lo convocaron? ¿No lo invitaron? Es muy difícil haber podido hablar con todas las personas, ¿no? Sí se le envió una carta para conversar con él, pero fue demasiado tarde, él ya se iba de viaje, fue una semana antes de presentar el informe. Sin embargo, a mí me parece que el cardenal tiene todo su derecho a hacer todos los descargos y aclaraciones que piense que debe hacer, porque el documento está y el informe está armado en base a lo que han sido sus propias declaraciones y las funciones. Sí, hemos leído lo que dicen ustedes sobre la Iglesia. Ahora, ¿pero por qué esperar tanto para convocar a una persona? No era cualquier personalidad, era el arzobispo durante años de Ayacucho. ¿Por qué esperar una semana antes del informe final para llamarlo y escucharlo? ¿No tenían un juicio de hecho ya sobre él? No, no. Si vieras la cantidad de gente que nosotros no hemos podido conversar directamente, es enorme, ¿no? ¿Arzobispo de Lima? Sí, pero en términos de lo que han sido los actores directos del conflicto interno que hemos estado investigando, no era precisamente uno de los actores principales. Y ha sido mucho más fuerte en Ayacucho, en el arzobispado. No, ha habido mucho más dedicación y tiempo que dedicarle, por ejemplo, a investigar toda la documentación y los archivos de Sendero Luminoso, por ejemplo, y reconstruir todo lo que era su organización, como también lo que han sido las actuaciones de los diferentes gobiernos, ¿no? En todo caso, el pensamiento de Monseñor Cipriani lo hemos leído, hemos visto sus comunicados, sus pronunciamientos en el capítulo referente a la Iglesia Católica en el informe, el vasto informe de la Comisión de la Verdad. Ahora, esta es una de las críticas que hace, por ejemplo, Monseñor Cipriani. Han habido otras, han habido muestras de apoyo también, pero entre los cuestionamientos, ¿a cuál le ha sorprendido a usted, le ha llamado la atención y cuál especialmente tiene en cuenta y dice, quizás sí, quizás nos faltó esto? Es difícil porque es tan amplio lo que nosotros hemos tenido que abarcar, y en la práctica lo que estamos haciendo es como una radiografía no solo de Sendero Luminoso, por ejemplo, que inició esta violencia, sino hemos querido abarcar a muchos actores sociales incluso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me parece que nos faltó profundizar? Gremios, empresarios. Yo creo que es muy pequeño lo que logramos hacer, es muy corto. Medios de comunicación, que también era algo que es importantísimo, tiene también muy poco. Hemos hecho, lo hemos logrado hacer, pero nos parece que pudiera haber sido mucho más amplio, ¿no? Eso, por ejemplo, empresarios, por ejemplo, en especial, medios de comunicación. Ahora, algo que ha sensibilizado mucho a la opinión pública ha sido un tema que no es solamente semántico, pero tiene que ver con las palabras, con los calificativos. El término terrorista, ¿por qué no decir a Sendero Luminoso, no denominarlo una organización terrorista? ¿Por qué decir que tiene características terroristas, acciones terroristas, actos terroristas? Sí lo mencionamos como terrorista. Sí, pero no dicen que es una organización terrorista, ¿no? Sí, le ponen características en el informe, ¿no? Nosotros tenemos una definición y hay un capítulo sobre definiciones, sobre todo cuando está en el capítulo de
patrones y crímenes de violaciones a los derechos humanos, y sí le calificamos a Sendero Luminoso como una organización terrorista, y además... Pero a lo largo de las conclusiones no aparece como organización terrorista, aparece como Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Quizás ha faltado algo que después los comisionados sí han dicho en conferencias de prensa o ahora. Da la impresión que ahora son, digamos, más enfáticos en ese punto. No, no. Yo creo que ahí hay un uso bastante político y de hacer... Es un tema político. No, porque es una campaña que se ha montado, contra los comisionados, porque además no es sobre los temas que presenta la comisión, sino la manera de atacar a la comisión es sobre las personas y deslegitimar a las personas a través de la deslegitimación de las personas. ¿Usted cree que es personal en su caso, por haber venido de las canteras de la izquierda? No la única, a todas, ¿no? A todos los que podían, Pero creo que el haber intentado enfrentar o hacer presentar a la Comisión de la Verdad como una comisión pro-senderista, por ejemplo, esa es una campañita, y también todo este lío que hicieron sobre partidos políticos, como si decir que Sendero Luminoso es un partido político, le estás dando el estatus de beligerante o le puedes dar... Mira, eso, y nosotros, por eso, quiero terminar esa idea, nosotros no vamos a hacer caso y no hemos querido hacer caso a esas campañas que nosotros consideramos que es nada más una manera de evitar, enfrentar o mirarse en el espejo de lo que fue la actuación de algunos personajes de la política en este país. Pero la opinión pública lee los diarios que hacen esta supuesta campaña. Entonces, y además llama la atención en las conclusiones términos como hostilidades, mencionar siquiera las convenciones de Ginebra con grupos terroristas que jamás siquiera las tuvieron en cuenta, por lo menos Sendero Luminoso. ¿Cuál es el problema de mencionar las convenciones de Ginebra? Que pueden quizás después acogerse, han dicho algunos parlamentarios, Luis González Posada, que va a estar con nosotros, que eso puede servirles después a los prisioneros de Sendero Luminoso para decir que son prisioneros de guerra. Luis González Posada está absolutamente equivocado. Y además los militares acaban de inaugurar, y Loré de Mola acaba de inaugurar además la primera oficina que hay en la región sobre Derecho Humanitario Internacional, y fue entonces a lo mejor el propio ministro de Defensa, si es que ya está más enterado del tema, va a poder debatir con el señor Posada y poder decirle que el acudir o tocar los tratados del Derecho Humanitario Internacional de ninguna manera da estatus de beligerante, y el decir que eres un partido, absolutamente, y decir además que tú eres un partido o es un partido político tampoco le da de ninguna manera la categoría de prisionero político. Eso me parece que no tiene ningún sustento jurídico, y lo puedes decir en todo caso los que son los vigilantes del derecho humanitario internacional, que es la Cruz Roja, ¿no? Ahora, o sea, eso es absurdo. Cuando se habla de los gobernantes, ¿por qué responsabilidad política en el caso de Alan García, el expresidente Alan García Pérez, y el caso del Frontón o Callara, y sí hay responsabilidad penal en el caso de Alberto Fujimori, en el caso de Barros Altos y La Cantuta? ¿Por qué? Sí, nosotros hacemos una diferencia sustantiva entre lo que han sido los gobiernos de regímenes democráticos, que son los de Acción Popular y el APRA. Eso se entiende, pero han habido también violaciones de derechos humanos en los gobiernos democráticos, y ustedes lo mencionan. ¿Por qué eso es responsabilidad política? A eso voy. Y lo que es el gobierno de Fujimori a partir del golpe de 5 de abril, no lo consideramos un gobierno, un régimen democrático, lo consideramos un régimen autoritario y podríamos decirle hasta dictatorial. ¿Eso cambia la naturaleza del crimen? Absolutamente, porque en la toma de decisiones que tomaba Fujimori, con ningún tipo de balance de otros poderes, porque los tenía totalmente controlados, incluidos los medios de comunicación, este canal, por ejemplo, lo tenía totalmente comprado, lo hace directamente responsable de lo que se decidía, por ejemplo, en el Servicio de Inteligencia Nacional y en el Grupo Colina, y estamos presentando un caso absolutamente detallado con todo el flujograma de toma de decisiones. En el gobierno también el caso Alan García y el cómo resolver la crisis del Frontón. Por supuesto, y ahí voy. Y en los regímenes, tanto de Acción Popular como del APRA, habían poderes diferentes, ¿no es cierto? Ellos sí gobernaban con un Congreso y gobernaban con un Poder Judicial, y ellos eran solo el Ejecutivo. Nosotros, si podemos decirle a los presidentes de la República, de alguna manera podrían ser responsables de todo, ¿no? Porque además son los comandantes generales, los jefes supremos de las Fuerzas Armadas, y tendríamos que
endilgarle absolutamente todo lo malo que sucedió en el país, y no es así. Por ejemplo, pero además quiero decirte que nosotros no hay que rebajar de ninguna manera lo que significa una responsabilidad política. Primero, que a un presidente lo tiene que pasar por el Congreso. La responsabilidad política, tendrá que pasar por el Congreso si es que quiere tener algún tipo de sanción. Lo que nosotros estamos haciendo en nuestro informe es fundamentalmente asignar responsabilidades que nosotros consideramos éticas, pero que sí son dos presidentes. Probablemente, no sé, eso lo tendrá que determinar el Poder Judicial. Nosotros no somos un órgano jurisdiccional, pero sí tomaron decisiones que tienen que ver con cómo ellos no tomaron directamente el control de las Fuerzas Armadas y de su actuación, que venían violando derechos humanos y que ellos sí conocían de esas violaciones. Y bueno, las responsabilidades no son directas como las puede ser la de Fujimori, son regímenes democráticos que tienen un trato totalmente diferente, pero que también tienen que dar una explicación, me parece, al país. ¿Qué esperan ahora? Se ha hablado de un ultimátum que se da a la Fiscalía de la Nación, que el Ministerio Público, para que en 30 días investigue los casos que ustedes han señalado. Nosotros no podemos dar ningún ultimátum al Ministerio Público. No hay esos 30 días entonces, o hacen algo, se publican los nombres. Mira, nosotros hemos decidido no publicar lo que son los nombres donde asumimos o tenemos presunción de responsabilidades penales, porque consideramos que podemos equivocarnos, porque no somos un órgano jurisdiccional y por respeto al honor de las personas hemos preferido que sea el Ministerio Público o los jueces lo que lo determinan. Pero una copia de todo lo que son nuestras conclusiones de individualización de responsabilidades se las hemos dado a la Defensoría del Pueblo. Y estamos diciendo a la Defensoría del Pueblo que si el Ministerio Público no cumple con su función, esperamos que la Defensoría del Pueblo, que es su función, exigir que el Ministerio Público inicie esas investigaciones, que tendrían que hacerlas de todas maneras. Pero lo único que estamos haciendo es recordarle lo que son sus funciones, no le estamos dando ningún tipo... Ningún plazo. No, pero no podemos darle, el Ministerio Público no tiene plazos. Es autónomo. No, pero no tiene plazo, no están establecidos, no están reglamentados. Pero sí nos parecería absolutamente terrible que pasen los días, que pasen los meses y no se inicien los procesos. En todo caso, los plazos lo pone la opinión pública. No, le estamos recomendando al Ministerio Público. No, pero sí le estamos haciendo una recomendación a la Defensoría del Pueblo. Sofía, muchas gracias por acompañarnos más en ese día en que ya terminan las funciones de la Comisión de la Verdad luego de este arduo trabajo por encontrar lo que pasó en estos 20 años de violencia que padeció nuestro país. Muchas gracias. Volvemos con José Barba, los congresistas José Barba y Luis González Posada.